Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Hoy no estoy solo, Nira me acompaña. Estamos en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén y hoy vamos a hablar sobre el candelabro, la menorá, esta que vemos aquí atrás, que es una imitación del candelabro que había en el gran templo. Fuera del Maguen David, este que tengo acá, la estrella de David, también Nira también tiene Tarí, que es el símbolo más conocido de los judíos, pero este es un símbolo que tiene apenas 100 años. La menorá, el candelabro, es el símbolo más antiguo que conocemos en el pueblo judío. El calendario no es una obra del hombre, es un precepto de Dios que nos ordenó hacer este candelabro de 7 brazos completamente de oro. Se inauguró en el santuario que había en el desierto, abajo del monte Sinaí. Y después es el candelabro que vino hasta aquí, hasta Jerusalén, y lo colocaron en el gran templo de Jerusalén, por supuesto. La descripción del candelabro la va a decir Mira cómo está descrito en Éxodo 25, desde el versículo 31 hasta el 40. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. ושישה קנים יוצאים מצידה 3, קני מנורה מצידה האחד, ו3 קני כפתור ופרח, ו3 גביעים משוקדים בקנה אחד. כפתור ופרח כן ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה 4 גביעים משוקדים, כפתוריה ופרחיה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. כפתוריהם וקנותם ממנה יהיו כולה מקשה אחת זהב טהור. ועשית את נרותיה 7, ואלה את נריה והאיר על עבר פניה. ומלככיה ומחתותיה זהב טהור. כיכר זהב טהור יעשה אותה כל הכלים האלה. וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר. Toda Rabá, gordita, muy bien. Sabe leer muy bien en hebreo. Boni Nareta Menorá. Este es el candelabro, que hoy vamos a hablar no solo del candelabro, también del árbol de oliva. Tengo hermosas cosas para descubrirles y para mostrarles. Vamos. Amigos, miren qué belleza de adorno. El día que se reconstruya el templo, ya tenemos el primer objeto listo, les prometo. Esto es completamente de oro. Es un objeto que por primera vez estuvo en el tabernáculo, como les dije antes, y que hoy por lo visto no se sabe dónde está. Y esto que vemos, les recuerdo, es la famosa sinagoga Jurvá o la ruina. Como podemos entender de la descripción de Nira, se describe al candelabro completamente mediante términos botánicos: ramas, cálices, pétalos y cúpulas. Supongo que muchos de ustedes no saben, pero el diseño de la menorá está sacado de una planta originaria de la tierra de Israel llamada Moriá. Y digo Moriá y me aparece ahí escrito en grande la palabra Moriá. Increíble. Aquí en Jerusalén no hay de este vegetal, pero les cuento que es una especie de salvia que, si bien puede encontrarse en cualquier parte del mundo, la única especie que se asemeja a la menorá crece en Israel. En el próximo paseo que la vea se las mostraré, les prometo. Por lo pronto, confórmense con fotos de la misma. ¿Verdad que los sorprendí? Amigos, tengo 2 sorpresas más para más adelante. Veatá tetzaveh et bnei Israel, vayikhu eleja shemen zait zach katit lemor, la'alot ner tamid. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, recibió la orden de guardar la menorá llena de aceite y encenderla diariamente en el templo sagrado. Se usaba el aceite de oliva porque era muy común en esta zona, pero en especial porque produce la llama más brillante y estable entre los demás aceites vegetales. Este es el famoso cardo, pero yo quiero explicarles sobre otro fenómeno que estoy seguro pocos conocen. Sobre un fenómeno del árbol de olivo que tampoco veo acá en los alrededores, y por eso voy a salir de las murallas de la ciudad y les voy a mostrar algunos mientras les sigo el relato. Amigos, después vamos a volver a la menorá. Mientras tanto, voy a hacer un paréntesis y les voy a contar que hay un fenómeno increíble en este árbol de olivo, más allá del aceite que nos da.
Dios quiera que lo distingan. Espero que el sol y la cámara no me traicionen y puedan ver cómo el follaje de los árboles de olivo pareciera encenderse cuando el viento hace crujir sus ramas. Verdes por encima, las hojas del olivo que vemos ahora son plateadas por debajo y por eso todo el árbol produce un suave resplendor de pálida luz. Cuando una brisa lleva esas ondas luminosas de un olivo a otro, toda la plantación deja la sensación de hallarse encendida. ¿Distinguen el color plateado del lado interno de sus hojas, amigos? Espero que sí. En hebreo, nosotros solemos apodar este árbol como el árbol encendido, precisamente por esto. Este árbol ya era un símbolo de luz en uno de los primeros relatos bíblicos. Me estoy refiriendo a la narración del arca de Noaj, de Noé, cuando la paloma regresó con una hoja de este árbol en su pico. Y perdona a los chilenos. Una remota interpretación sostiene que la hoja de olivo era una luz para el mundo. Y si la luz siempre estuvo asociada con la paz, y la oscuridad con la guerra y la destrucción, todo nos lleva a la misma conclusión. Ahora podemos saber por qué el símbolo de mi país lleva ambas cosas, la menorá y las ramas de olivo. ¿De dónde fue sacada la idea? Así es, de la Torá. Más precisamente del profeta Zaharia, de una oración que mencionamos ayer en el paseo por el Nataf. El profeta había tenido una visión de una menorá flanqueada por 2 olivos, echando su aceite dentro de las 7 lámparas del candelabro. En las 7 llamas flameaban 7 palabras que un ángel le había ayudado a leer. Lo behel velo bekoach, kim beruji, le dijo que estaba escrito. Y ahora, amigos, estamos en el Monte Scopus, en un balcón de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y con esta hermosa vista volvemos a la menorá. Y aprendemos que después de la destrucción del segundo templo, el general romano Tito para ustedes, la llevó a Roma como supremo símbolo de la conquista de Judea, y además del arrasamiento del santuario de esa ciudad que vemos allí entre las murallas, Yerushalayim. Pero el emperador logró borrar solo la parte material de la menorá. La espiritual aún late en nuestra memoria gracias a que una cadena ininterminable de generaciones conservó la historia judía en general y la de la menorá en particular. El pueblo judío llevó la imagen de la menorá hasta los más alejados confines de la tierra como símbolo de su fe en la eventual conquista del poder por derecho del espíritu. Pero retrocedamos un poco en la historia, amigos. Al principio de Números 8 nos dicen: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Aarón, ve'amarta elav, ve'alutja et hanerot el mul pnei hamenorá, yairu shivat hanerot. Vayashken Aarón el mul pnei hamenorá, elá nerotea. Kasher tzivá Adonai et Moshe. Es decir, la menorá ya estaba hecha después de aquel acontecimiento en el monte Sinaí y Aarón debía mantener la luz eterna encendiendo el candelabro todas las noches. Y amigos, si avanzamos a Reyes 1, aprendemos que el rey Salomón, colocó en el gran templo 10 menorot o candelabros, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Rashi, el mejor y más importante intérprete de la Biblia para los judíos, se refiere que a la derecha y a la izquierda era de la menorá de Moshe Rabbeinu, la original. La menorá que recordé antes de Zaharia era un poco diferente a la del gran templo, ya que tenía en su cima una gula, es decir, un recipiente para el aceite de los cuales salían caños hacia los 7 brazos. Era más sofisticada, se podría decir. Cuando Zaharia le preguntó al ángel el motivo de que la menorá se veía distinta, el ángel le explicó que era una señal de refuerzo a Zerubabel. ¿Para qué? Para que accione en el retorno a Sion desde el imperio persa y se reconstruya el templo de Salomón. Aquel que no se reconstruirá por medio de ejércitos, o sea, por la fuerza, sino por medio del espíritu. Amigos, llegué al Monte de los Olivos. Debajo nuestro, un cementerio judío. Y frente nuestro, las murallas de Jerusalén, el monte del templo. Y si usamos nuestra imaginación, cambiaremos esa cúpula de oro por el imponente templo de Herodes.
Aquel que se reconstruyó y que cuando los macabeos lo purificaron, introducieron una nueva menorá de oro. Se veía parecida, pero no igual a la original. Esto lo sabemos por un saludo de Año Nuevo en tiempos de los Hashmonaim, de los asmoneos, que se ve dibujada la menorá un poco diferente a aquella de Éxodo. Pero hay más testimonios. Algunas inscripciones con dibujos de la menorá se fueron descubriendo con el correr de los años en diferentes puntos de Israel, como por ejemplo en las cuevas de entierro en Bet Shearim o en las diferentes sinagogas de Bet Alfa, Yehudía, Jericó, Zipori, Maón y Maoz Jaim. Años después de la destrucción del segundo templo, había descrito Flavio Josefo el templo en ruinas por la gran rebelión. Ajele Carrillón Shelaejal, haya Aroj Arbaim Amá, Ubo Nimseu Shloshet Advarim Aniflaim, Akeilim Asher Yitzu Shamam Letehilá Bekerev Kol Bae Haolam, Alohem המנורה והשולחן ומזבח הקטורת. הנורות רמזו לשיבת כוכבי הלכת, כי זה היה מספר הקנים היוצאים מן המנורה. Increíble. Bueno, esto no está en la Biblia judía, pero sí está en los libros externos. Yosefus contó que en tiempos de asedio de Roma a la ciudad Jerusalén, salió uno de los kohanim o sacerdotes llamado Yehoshua ben Tabuti y le entregó a Titus los objetos sagrados del gran templo, luego que le habían garantizado que quedaría en vida. Entre otras cosas, escribió Yosef ben Matityahu, Hu otzi elav mikira ejal shtei menorot zahav ketavnit menorot aejal beshulchanot umazrikim kearot. Kulam zahav sagur ukvedim bemishkalam meod. Flavio Josefo incluso describió la procesión de triunfo sobre los judíos en Roma en el año 71, luego de la conquista de Yehudá. Allí dio una descripción un poco diferente sobre los brazos de la menorá. La menorá que más clara se ve, que está documentada en toda la historia, es la que grabaron en el arco de Tito, construido en el año 81, 10 años después de la conquista de Jerusalén y de la destrucción del segundo templo. 11 años, perdón. Allí se ve la menorá con su forma redondeada, creo que se dice, no recta, no sé cómo se dice, iguales a las muchas encontradas en los mosaicos o relieves de Israel de aquella época. Hasta aquí hay pistas y testimonios de la famosa menorá, del famoso candelabro macizo de oro. ¿Qué pasó luego? Se los contaré en el shuk árabe de la ciudad vieja. Vamos. Aquí voy a terminar el relato. Volví a entrar a las murallas, ya que a Nira le prometí shopping si me acompañaba. Mientras ella le compra a los primos, yo muestro los diferentes tipos de candelabros de 7 brazos que hay en exhibición hoy día. En realidad antes dije que había que agradecerle a los judíos por generaciones por conservar la menorá, pero yo veo que hay que agradecerle también a los primos que nos están ayudando a conservar la memoria de la menorá. Miren cuántos tipos venden y con cuántos motivos, con cuánta creatividad. Amigos, lamentablemente la pista de aquella menorá, la original, se perdió en Roma en el siglo V. Concretamente en el año 455, cuando la ciudad eterna sufrió el ataque de los vándalos que fueron dirigidos por Gensérico. Se cree que esta lámpara de aceite, la menorá, pudo ser trasladada hasta Cartago, pero no se sabe con seguridad. Tanto es así que desde entonces numerosas han sido las leyendas que han tratado de explicar el destino que sufrió este tesoro. Algunas han apuntado a que se mantiene oculto en el Vaticano, mientras que otras sugieren que desapareció bajo las aguas del río Tíber. Cuando durante ese asalto, aquel asalto del 455, otras aseguran que fue traída de vuelta hasta aquí, hasta la ciudad vieja de Jerusalén, y está enterrada debajo del monte del templo. Sea como fuera, sea lo que sea, la realidad es que estas leyendas han contribuido a incrementar el misterio que envuelve este objeto, que era sagrado y de oro macizo.
Listo, amigos, espero que les haya gustado este paseo que hice y este relato sobre la menorá, el candelabro, el símbolo más antiguo e importante del pueblo judío. Shalom.